y que la verdad no me gusta para nada en absoluto. ¿Qué es esto, muchachos? Hace mucho que no escuchamos y analizamos nuevamente a la princesa inca Ima Sumac, así que hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente el tema cantado por ella que se llama Gopher Mambo y que dice de la siguiente manera. Muy bien, empezaron unos bronces ahí, unas trompetas bien a tope y un tipo diciendo ¡Hoy! ¡Hoy! Vamos a ver en qué estamos. Bien, fa menor. Y repite. Maravilloso. Y después, ¿cómo continúa? Todavía no arrancó a cantar Ima. Cuarto. Lo que hace es trasladar el mismo motivo de la introducción. Todo una cuarta hacia arriba. Fa menor, si bemol menor. Una tonalidad muy oscura y muy compleja de cantar. Sobre todo porque... vamos a ver hasta dónde llega Ima. Ya hemos escuchado en otros análisis que llega muy alto, pero no sé cómo cantará este tema, si en español, si en inglés, o si solamente hará vocalizaciones. Ahí está diciendo sobre do, parece que estás en este do. Está tarareándolo monosilábicamente sobre una sola nota, haciendo más ritmo, más cachengue que otra cosa. Todavía no está entonando cosas muy complejas como le hemos escuchado, así que continuemos. Parece que hasta el momento es un tema muy caracterizado por los bronces. Esto creo que era del 53, 54. Avancemos un poco más para ver si Ima canta algo más atrevido en algún momento. Lo mismo. Sigue con la misma idea, todavía no hay muchísima más novedad. Es un tema corto, dura 2 minutos, así que voy a avanzarlo un poco más hasta encontrar algo que nos llame la atención. Ahora llegamos a la Ima Sumac que queríamos y no a la otra Ima monotemática. Uno podría decir tranquilamente cómo es que Ima en un momento hacía esto y en otro momento hacía esto otro que no tiene nada que ver con lo que veníamos escuchando y que la verdad no me gusta para nada en absoluto. Sin embargo, acá encontramos la Ima que queríamos escuchar, la de aquella voz de soprano o de coloratura, como le dicen algunos. Es un término discutible, me gustaría saber qué pensás vos, así que sea cual sea la opinión que tenés sobre Ima Sumac, dejala escrita de abajo en los comentarios, por favor. Vamos a sacar estas notas a ver hasta dónde llega. Está haciendo un acorde de fa menor invertido, como decíamos antes. Fa menor es la tonalidad principal. Bueno, es la única tonalidad porque no moduló, no se fue a ningún lado, pero fíjate que hace... Claramente yo no lo voy a cantar porque tengo la voz un poquito más grave que Ima nada más, aunque sabemos que ella llegaba muy grave. Pero está haciendo esto que no es para nada fácil porque son todas notas que están a grandes distancias unas de otras. Do, fa, la bemol, do. Llega hasta este do 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, do 6. Altísimo. Maravilloso. Encima está súper preciso, como si estuviera utilizando autotune allá por el 1954, 53. Tremendo, una precisión pero exquisita. Siento como se me resquebrajan las cuerdas vocales intentando entonar eso, así que por las dudas no lo voy a hacer, pero llega todavía más alto. Hasta un fa 6. Fa 6. ¿Qué es esto, muchachos? No hace fa menor. Ok, debe hacer si bemol menor, que era el acorde que habíamos escuchado antes en los metales, en las trompetas. Hermoso, hace el acorde de fa menor invertido, fa sobre do, y después hace el acorde de si bemol menor sobre fa. Un acorde está en inversión cuando el orden de sus notas está
invertido, modificado, básicamente eso, pero conserva las mismas notas. Igual llega hasta este Fa 6 y súper preciso, y como el canto de un pájaro que vuela, etc. Bien, ahí, pero verán, hermoso el arreglo de bronces, no sé quién habrá sido el arreglista, después lo voy a buscar y voy a ponerme a sacar los bronces porque es hermoso. Pero es un tremendo mambo, ¿no? Gopher Mambo. ¿Qué significa Gopher Mambo? Si sabes qué significa, déjalo escrito debajo en los comentarios. Repite lo mismo. Fíjate que hay una parte en la que canta muy agudo, hay un descanso por medio de la ejecución de los bronces y luego vuelve a cantar ella exactamente lo mismo que antes. Eso no, me equivoqué yo, ahí mal lo canto bien. Súper preciso, detallado, bellísimo. Hasta ahora lo que escuchamos es buenísimo. Debajo en la caja de descripción vas a tener el link al tema original, por supuesto, como siempre. Fíjate que Ima hace una cita melódica de lo que habían hecho las trompetas al principio. Recordemos que era... Y ella lo hace más entrecortado, más pausado. Hermosos, casi sobre las mismas notas, pero por eso digo que es una cita, no textual, pero sí es una cita melódica de aquello que sonó al principio. Y fíjate que cuando termina de cantar hay una respuesta, hay un canto responsorial de parte de los bronces. Hermoso. Básicamente está cantando lo mismo que hacían los bronces antes, porque ahora se fue al si bemol menor. Hermoso, pero muy delicadamente. No la estoy viendo porque es una grabación de estudio, pero uno puede escucharlo simplemente cerrando los ojos y utilizando unos buenos auriculares o los auriculares de tu teléfono celular, y vas a sentir que lo está diciendo sin ninguna clase de esfuerzo, como si lo estuviera hablando, como estamos haciendo ahora. Clavó ese Do 6 ahí con un vibrato hermoso, sostenido, pulcro. No se escucha para nada sucio, está buenísimo. Ok, perdón, me tuve que sacar los auriculares porque tengo un poco fuerte el volumen, es verdad, pero llegó hasta el Fa 6, el que había cantado antes. Como al pasar ahí, simplemente para que lo escuchemos, ahora lo dejó clavado 7 segundos. 7 segundos en el Do 6 y 7 segundos en el Fa 6 sin interrupción. El caudal de aire que tenía esta mujer era tremendo. Además, fíjate cómo hace esa suerte de apoyatura con glissando, saltando del Do al Fa, arrastrando la nota. Delicadamente, como si estuviera tensando su cuerda vocal al máximo, y sin embargo que no le representara ningún tipo de inconveniente para lograr eso. La verdad es que siempre es un placer escucharla a Ima Sumac. Si conoces algún otro tema de estas características o en el que se pueda apreciar la ductilidad de su voz, déjalo escrito por favor debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Y por lo pronto, nos vemos en estos videos que tengo preparados especialmente para vos sobre Ima Sumac y otros grandes cantantes de este bellísimo mundo.